Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Posterior a la ley Bosman, la cual empezó a regir a partir de la temporada 96-97, el fútbol europeo cambió de forma radical. Los clubes, al no tener restricciones en contratar jugadores de la comunidad europea, de a poco plagaron sus plantillas de grandes jugadores. Eso sí, dicho privilegio no fue para todos, sino para aquellos clubes que tenían la capacidad económica de contratar esas grandes figuras, que de a poco fueron aumentando su valor hasta llegar al tope actual establecido en 2017 con los 222 millones de euros de Neymar. Dicha situación, por supuesto, benefició a esos clubes solventes, pero afectó a los demás que no estaban en esa capacidad económica, razón por la cual, sobre todo en la última década, se ha generado una hegemonía absoluta de los clubes llamados grandes en las principales ligas y en los dos torneos continentales, tanto la Champions League como la Europa League. Sin embargo, para el bien del espectáculo y de los que amamos este deporte, han ocurrido grandes excepciones a esa hegemonía de los grandes en el fútbol moderno. La más significativa fue la hazaña del Leicester, campeón de la Premier League de la temporada 2015-2016. Una proeza lograda por un modesto club que 2 temporadas atrás a ese momento estaba en segunda y una temporada atrás por casi desciende. A continuación, los invito para que veamos cuáles fueron las claves del éxito de aquel increíble triunfo. Un propietario extranjero querido por toda la ciudad, una bendición budista, la contratación de Ranieri, cazar 4 diamantes en bruto, quitarle presión a los jugadores, un video sexual y homofóbico que terminó en la expulsión del entrenador y jugadores de la plantilla, entre otras cosas serán las que veremos. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Quiero recomendarte que te descargues OneFootball, la excelente aplicación que te mantendrá informado de tus clubes, selecciones, jugadores y ligas favoritas. Recientemente, la aplicación cambió su apariencia y ahora se ve mucho más novedosa, moderna y divertida. El proceso de navegación es muy sencillo. Selecciona tus preferencias, tus clubes, selecciones, jugadores y ligas favoritas. Luego te vas a la pestaña de noticias para ver toda la actualidad de tus escogidos. Noticias, videos y traspasos. Algo buenísimo es la sección de partidos, porque todo es en tiempo real, los resultados, las alineaciones y los siguientes partidos. Recuerda que es completamente gratis tanto para Android como para iOS. Abajo en la descripción y en el comentario fijado te dejo el enlace de descarga. En 2010, el tailandés Khun Vijay compró al Leicester por 39 millones de libras. En aquel momento, los Foxes atravesaban una situación económica bastante crítica. Debían 100 millones de libras y el estadio lo tenían hipotecado, situación que hacía que los altos intereses de esas deudas estaban por derrumbar las finanzas del club. Por supuesto, esta situación adversa cambió en el momento de la llegada de aquel magnate asiático, que de inmediato saneó todas las deudas y recuperó la propiedad del estadio por parte del club. En aquel 2010, el club se encontraba en la segunda división inglesa, pero producto de esa gran gestión financiera del nuevo dueño, las cosas fueron de menos a más, donde el club fue creando un ambiente próspero en la parte deportiva, que en 2014 les permitió ascender a la primera división y luego lograr lo imposible de conseguir el título de la Premier League en 2016. Khun Vijay no era ese típico dueño del club antipático, que poco se le ve involucrado con el equipo, sus jugadores e hinchada. Por el contrario, era famoso por su gran entrega al escudo, su buena relación con los jugadores y su compromiso con la gente, como lo veremos a continuación. En la ciudad de Leicester era famoso por sus donativos a hospitales, organizaciones sin ánimo de lucro y por otras ayudas que entregó mediante la fundación del propio club. Con la hinchada tuvo gestos bastante llamativos que marcaron diferencia, como por ejemplo en 2014 cuando invitó a cerveza a cada uno de los espectadores que asistieron al último partido de locales de la campaña de ascenso a la Premier League. O por ejemplo en su cumpleaños había tarta para cada uno de los asistentes al partido. Y la más llamativa fue que instauró un sistema de transporte de buses para los aficionados que querían acompañar al club en los partidos de visita, el cual tenía una tarifa única de solo 10 libras independiente de la ciudad de destino. Y por último, debemos resaltar la pasión que tenía este magnate por su equipo. A pesar de que sus negocios y lugar de trabajo estaban en Tailandia, siempre hacía presencia en el estadio cuando el equipo era local. De hecho, por ese gran compromiso, perdió la vida el 28 de octubre del 2018. Su rutina apenas terminaban los partidos, era de inmediato regresar en su helicóptero al aeropuerto de Londres para poder llegar a tiempo al vuelo de regreso a su país. Pero aquel día, el helicóptero apenas despegó, perdió el control y se estrelló en las inmediaciones del estadio.
Una pérdida lamentable para el club, pero sobre todo para sus aficionados que mostraron su respeto y tristeza, hecho que demuestra lo mucho que estimaban al magnate, que por lo menos tuvo el placer antes de su muerte de ver a su equipo campeón de la Premier League. La bondad y la manera de ser de Kumbhai estaba influenciada profundamente por su religión, el budismo, la religión milenaria, la cual es practicada por el 95% de la gente en Tailandia. El dueño del Leicester hizo bendecir al equipo al principio de temporada por un monje tailandés, el cual declaró lo siguiente una vez consiguieron el título, abro comillas: oré por ellos, normalmente no sigo el fútbol, pero este año lo he hecho. Es increíble ver a un equipo pequeño ganar, no obstante, la victoria no es obra mía, sino del equipo y de la bondad de su propietario, cierro comillas. De las mejores decisiones que tomó el fallecido magnate Kumbhai fue contratar en julio del 2015 a Claudio Ranieri, el veterano estratega italiano con más de 20 años de experiencia, con recorrido en la Serie A, la Liga Española, la Ligue 1 y la misma Premier League dirigiendo a Chelsea. Su último reto había sido dirigir la selección de Grecia, con la cual tuvo una pésima campaña. El puesto lo asumió en julio del 2014, pero antes de cumplir los 4 meses fue despedido, debido a que en los primeros 4 partidos de la clasificatoria a la Euro del 2016 había sumado solo un punto y para colmo perdió su último partido con la selección de Islas Feroe. Sin embargo, a pesar de ese último tropiezo, Kumbhai y sus dirigentes confiaron en las capacidades del entrenador italiano, que de inmediato asumió el reto. Desde el momento en que Ranieri iba a firmar su contrato, tuvo la convicción de que podía hacer una campaña para la historia. De hecho, dentro de las cláusulas que exigió en su contrato era la de incluir un bono extra en caso de ganar la Premier League, el cual fue de 6.4 millones de euros, dinero que, como sabemos, pudo cobrar gracias a su gestión, planeación y posterior certeza de que podía concretar lo imposible. Desde el principio, la campaña de aquel Leicester fue muy buena. Hasta la jornada 6 estuvo invicto, marchando en la posición cuarta con 12 puntos. Luego en la jornada 13 derrotaron a domicilio al Newcastle 3-0, asumiendo el liderato con 28 puntos. Posterior fue intercalando entre la segunda y la primera posición hasta la jornada 19, cuando empataron sin goles de local ante el Manchester City, finalizando aquel 2015 como los colíderes de la tabla con 39 puntos, los mismos de Arsenal. Después, en la jornada 23, derrotaron de locales al Stoke City 3-0, asumiendo de nuevo el liderato con 47 puntos. De manera increíble, en los restantes 15 partidos se mantuvieron como líderes y en la jornada 36 empataron a 1 con el Manchester United en Old Trafford, sumando 77 puntos, proclamándose 2 jornadas por adelantado campeón inédito de la Premier League. De las principales causas de ese increíble título, sin duda, fue el trabajo mental que hizo Ranieri con todos sus dirigidos. En declaraciones recientes sobre el tema que hizo el entrenador italiano en marzo del 2020, afirmó lo siguiente, abro comillas: siempre traté de desdramatizar, era importante que los chicos no sintieran demasiadas responsabilidades, tenía miedo de que les pudiera la presión, por ser un equipo que salió con el objetivo de salvarse y que en ese momento luchaba con los más grandes, entonces quise poner pequeños objetivos, cierro comillas. Esos pequeños objetivos fueron 3, que conforme avanzaba la temporada fueron cambiando. El primero fue evitar el descenso. Recordemos que en esa temporada anterior el Leicester había quedado a tan solo 6 puntos de bajar a segunda, por lo que el objetivo número 1 del club era el de no finalizar en esas últimas posiciones. Ese primer objetivo de no tener problemas con el descenso, los Foxes lo lograron en la jornada 28. En ese momento el club marchaba líder con 57 puntos, superando en 33 al Sunderland, puesto 18 de la tabla, que a falta de 10 jornadas ya no le daba ni en el mejor escenario posible para alcanzar al Leicester. Luego Ranieri le puso otro objetivo a sus dirigidos, el de asegurar el puesto en el top 7 para lograr clasificar a alguna competición europea, logro que cumplieron en la jornada 32, donde eran los líderes con 69 puntos, superando en 22 al Southampton, que marchaba en la octava posición, ya sin ninguna opción de alcanzar a los zorros. Y por último, a falta de 6 jornadas, Ranieri animó a sus jugadores para luchar por el título, mitigando de aquella forma al máximo la posible presión que podía recaer sobre cada uno de ellos, que por su buen desempeño sabemos que la manejaron de la mejor manera posible.
Otra de las principales causas de la gesta fueron los fichajes de los diamantes en bruto que tuvo la dirección deportiva de Leicester en manos del ojeador Steve Walsh, en especial la de los 4 jugadores que conformaron la columna vertebral de aquella recordada plantilla, hombres infravalorados que se encontraban jugando en equipos desconocidos. Con su rendimiento pagaron con creces la irrisoria suma por la que los compraron los Foxes. El portero danés de 25 años Kasper Schmeichel, comprado a Leeds en 2 millones de euros en 2011, cuando ambos equipos estaban en segunda división. Su experiencia en el equipo con el que logró también el ascenso en 2014 fue fundamental para adquirir un buen liderazgo en el vestuario que, sumado a su seguridad en el arco, fue crucial en la consecución del título. De hecho, en esa campaña, su malla estuvo en el top 4 de las menos vencidas en la Premier League con un total de 36 goles. El extremo derecho argelino de 23 años, Riyad Mahrez, comprado al Le Havre de la segunda división francesa en 500.000 euros en el 2014. Su aporte en ataque fue fundamental en esa exitosa temporada, donde aportó 17 goles y 10 asistencias. El mediocentro francés de 24 años, N'Golo Kanté. Este fichaje se dio por la salida de Esteban Cambiaso. Ranieri quería mantener al jugador argentino, pero este decidió marcharse al Olympiacos griego, razón por la que ficharon al desconocido por aquel entonces Kanté, que de inmediato se hizo con la titular producto de su gran aporte en el medio campo, donde fue un recuperador excepcional y un sacrificado como ninguno en las acciones defensivas. Estos dos anteriores jugadores le costaron a los Foxes 9.5 millones de euros y posteriormente fueron vendidos en 104 millones, Mahrez al City en 68 millones y Kanté al Chelsea en 36 millones. Y el que fue el fichaje más relevante fue el del centrodelantero inglés de 25 años Jamie Vardy, comprado al Fleetwood de la tercera división inglesa en 1 millón de euros. Vardy llegó al club en verano del 2012 y desde ese momento se convirtió en gran referente del equipo. Sus goles fueron fundamentales para el posterior ascenso a la Premier y, como no, en la campaña del título, donde marcó 24 goles y dio 8 asistencias, siendo el jugador con más aporte en el ataque de los zorros. Estos 4 jugadores fueron fundamentales en el título de aquella Premier League en 2016 y todos tienen en común que debutaron en primera división con el Leicester, dando un rendimiento excepcional que les valió ser llamados por cada uno de sus selecciones y ser considerados jugadores top a nivel mundial. Sin demeritar el gran trabajo que hizo aquel Leicester, y aclarando que lo que diré a continuación para nada rebaja el valor de su gran hazaña, debemos mencionar el nivel que tuvieron los grandes de la Premier en esa temporada 2015-2016. Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea y Tottenham tuvieron un flojo rendimiento en esa campaña. De hecho, todos ellos sumaron menos de 72 puntos. Una situación totalmente atípica en la historia, considerando que en las demás 27 temporadas del formato Premier League, al menos uno de ellos sumó más de 72 puntos, contando incluso las 4 temporadas posteriores a ese título del 2016, donde los últimos campeones se han coronado con más de 92 puntos. Sin duda, los grandes coincidieron en un rendimiento pésimo en esa temporada, situación que Leicester aprovechó de la mejor manera. Otro factor determinante que benefició a los Foxes fue su no participación en esa campaña 2015-2016 en competiciones europeas y su temprana eliminación frente al Tottenham en los 32avos de final de la FA Cup en enero del 2016. Eso les permitió disputar menos partidos que sus rivales y concentrarse de pleno en la Premier League. En esa campaña, Liverpool llegó hasta la final de la Europa League. Manchester United disputó los octavos de la Europa League y ganó la FA Cup. Manchester City disputó Champions hasta las semifinales. Arsenal y Chelsea disputaron octavos de final de Champions y avanzaron hasta los cuartos de final de la FA Cup. Y Tottenham disputó tanto los octavos de final de la Europa League como la de la FA Cup. Antes de continuar, te invito para que al final del video continúes viendo un análisis similar a este de la actualidad de otros clubes, como por ejemplo el de Liverpool, Barcelona, Manchester United, Juventus, Mónaco, Bayern Múnich, Inter de Milán, Atalanta y Milán. Te los dejo arriba en las sugerencias, abajo en el comentario fijado y en la pantalla final. Por último, dentro de las grandes causas de aquel épico título, debemos mencionar el escándalo sexual que estuvo en la génesis de este campeón. Resulta que en la pretemporada de aquella campaña 2015-2016, el equipo viajó a Tailandia, el país de su dueño.
Días después se filtró un video en los medios británicos donde aparecían 3 jugadores de la plantilla teniendo sexo con mujeres tailandesas, a las cuales agredían verbalmente con comentarios racistas. Los jugadores fueron Tom Hopper, Adam Smith y James Pearson, este último hijo del entrenador del equipo en ese momento, Nigel Pearson. Posterior a la publicación del video, los jugadores pidieron disculpas públicas, pero el ya fallecido magnate dueño del club Kumbi High tomó la decisión de despedirlos, un acto que en consecuencia llevó también al despido del entrenador Nigel Pearson, que tuvo que ver marchar a su hijo por la puerta de atrás del equipo. Vijay, como practicante del budismo, era creyente del karma, y esa situación obviamente no la podía dejar pasar por alto. Algo que a la postre trajo como consecuencia el arribo de Claudio Ranieri, que como ya vimos le dio un giro total al equipo. Abajo en el comentario fijado te dejo el link de mi Instagram para que me sigas y del canal de mi hermano Planeta 90 para que lo visites. En la caja de comentarios quisiera abrir un debate. ¿Cuál crees que fue la mejor hazaña de un equipo o una selección en los últimos 20 años? ¿Es la de este Leicester o cuál pondrías por encima? En el acertijo del video pasado, la respuesta correcta era Ángel Di María. Para hoy les traigo las siguientes 3 preguntas referentes a la Premier League para que copies tus respuestas abajo en la caja de comentarios. Primera, ¿cuál club ha ganado más veces la Copa de la Liga Inglesa? Segunda, ¿cuál club ha ganado más veces la FA Cup? Y tercera, ¿cuál ha sido el máximo goleador extranjero en la Premier League? Amigos, gracias por ver el video, regálame tu like, déjame tu opinión en la caja de comentarios y sobre todo no olvides suscribirte. Recuerda que en la lista de reproducción que estás viendo en este momento se encuentran los videos que te mencioné anteriormente. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.